Vía Pública. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vía Pública. La gestión del presidente Sebastián Piñera consiguió solo un 6% de la aprobación en la última encuesta nacional de opinión pública, un mínimo histórico que no se registraba desde el retorno a la democracia. Según la medición del Centro de Estudios Públicos, un 82% de los encuestados dijo desaprobar al mandatario. Un 10% señaló que no aprueba ni desaprueba y un 2% dijo no saber o no contestar. En comparación a la última medición realizada hace pocos meses, en junio, la aprobación cayó de un 25 a un 6%, mientras que la desaprobación aumentó y bastante a 32 puntos porcentuales. Al consultar sobre el proceso constituyente, sobre el 60% aprobó la redacción de una nueva Carta Magna versus un 13% que la rechaza. Sin embargo, donde se estrecha esta diferencia es al momento de consultar cuál es el mecanismo que prefiere la gente. Un 44% admitió que prefiere un órgano constituido 100% por ciudadanos electos y un 37%, no hay mucha diferencia, optó por la Convención Constitucional Mixta. Bien, con esta reflexión comenzamos este capítulo de Vía Pública. Recuerde, ya tenemos una pregunta en nuestro fanpage de 24 horas. ¿Crees que este es otro gran tema de la agenda? ¿Crees que el matrimonio igualitario es un primer paso para que parejas homoparentales puedan adoptar? Repetimos, ¿crees que el matrimonio igualitario es un primer paso para que parejas homoparentales puedan adoptar? Responda sí o responda no. Vamos a estar revisando cómo van las preferencias. Bien, avanzamos en este Vía Pública, día de mediciones, días de resultados, días de encuesta. Se dio a conocer entonces la encuesta CEP y vamos a comentar y desmenuzar este texto. Hay muchas conclusiones, está muy interesante para ustedes, para analistas políticos. Estamos a esta hora, le damos la bienvenida a Bárbara Briceño, ella es cientista política. Gracias, Bárbara, por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Bárbara. Y también estamos con Mauricio Morales, también cientista político de la Universidad de Talca. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches. Empecemos rápidamente porque el tiempo con tanta conclusión se nos va a hacer un poco corto. Hay un desplome, se ha dicho, un fracaso de la institucionalidad que se ha visto reflejado en estos resultados que han cambiado bastante de pocos meses hasta ahora. Es un reflejo, ¿no?, también de lo que está sucediendo, del contexto de este estallido social. Me gustaría primero... Ustedes dos pueden hablar, se van interrumpiendo si quieren, nos vamos intercambiando algunos puntos de vista, pero ¿cuál es la primera impresión, Bárbara, parto contigo, de la primera lectura? Yo sé que hay muchos datos, pero ¿cuál es la primera lectura que se puede hacer? Yo creo que para empezar a hablar, lo primero que podemos ver es que esto fue un día negro para todos, acá no se salva nadie, pero ojo que no solo los partidos o las instituciones, sino que en general todos, desde todos los sectores, incluso los medios, tampoco nos salvamos de alguna manera. Entonces, esto es un remesón respecto a que la confianza ya no se canaliza solo en los antipolíticos o en el Congreso, sino que en todos. Aquí no hay nada que celebrar, nadie puede estar sacando cuentas alegres y además hay que tener cuidado con las interpretaciones, porque, por ejemplo, lo vamos a abordar, me imagino, después con más profundidad, pero cuando se dice presidente Piñera tiene solo un 6%, ¿qué quiere decir eso? ¿Que toda la gente se volvió en contra del gobierno porque quieren reformas más profundas? ¿O que necesariamente podría implicar que la misma gente que lo apoya o lo ha apoyado siempre está molesta porque han sido demasiado profundas las reformas o porque no aplicó más mano dura, por ejemplo? Entonces hay que tener cuidado en pensar a quién podría beneficiar este porcentaje o quiénes son los que están descontentos. Es interesante quién gana, quién pierde. De hecho, vamos a entrar también en eso porque aparentemente todos pierden. Mauricio, ¿cuál es tu primera lectura? La primera lectura es que esta es una pésima noticia para el gobierno, una muy mala noticia para la clase política en general, pero no es una tan mala noticia para la democracia como régimen político y en términos de apoyos difusos, de apoyos generales. Si bien es cierto que los partidos políticos tienen un 2% de confianza, el presidente tiene un 6% de aprobación, sí, el apoyo difuso a la democracia, es decir, cuando a la gente le preguntan si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, aumenta en un año la medición anterior, perdón, de un 52 a un 64%. Esa cifra está muy por sobre el promedio de América Latina, que es cercano al 48%. Y esto se puede interpretar de la siguiente forma. La gente está rabiosa con las instituciones y
y con sus representantes, pero no está dispuesta a resolver este conflicto con reglas distintas a las que establece o impone el régimen democrático. Desde esa perspectiva podemos estar, entre comillas, tranquilos porque no hay un crecimiento anormal o un aumento en las posiciones más autoritarias de los ciudadanos. Es cierto que las instituciones están en el suelo, pero esa crítica tiene que ver más con el funcionamiento y con la satisfacción de la democracia que entender la democracia como un régimen menos legítimo. Y esa es una, entre comillas, una buena noticia. Bueno, aquí hay un punto también que es bien relevante, porque ¿Cuál? si bien la gente manifiesta que la democracia es la mejor forma en la que podemos gobernar, también hay una pregunta cuando le dicen, ¿cómo ve usted que está la democracia? Y la gente está manifestando una preocupación porque ve que cada vez se está debilitando más. Entonces, cada vez pareciera que nos estamos alejando más de lo que debería ser la forma correcta de gobernar. Exacto, claro. Y eso mismo, lo que dice Bárbara, sucedió en Argentina en la crisis de diciembre del año 2001. El lema que se vayan todos convivió también el año 2002 con un incremento en los apoyos difusos a la democracia como régimen político nuevamente. Por lo tanto, lo que está pasando en Chile no es tan distinto a lo que ha pasado en otros países con crisis análogas. Mauricio, Bárbara, ¿cómo se hace? Quedan 2 años de este gobierno, este año particularmente movido en lo que son elecciones, y tenemos un presidente que aparentemente no tiene bien claro por dónde ir, con un 6% de aprobación, no está muy legitimado por la población. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se sigue? ¿Existe alguna estrategia? Sí. Porque debe ser muy difícil. Ahora, hay una cosa que me gustaría destacar, junto con esta valoración de la democracia, es la valoración de los acuerdos. Ese es un punto que ha sido destacado bastante de forma transversal, porque pese a lo que se ha dicho, pese a que se ha demonizado y se ha puesto como un sinónimo de acuerdo el arreglín, la cocina, como la política en el mal sentido, acá nos está mostrando todo lo contrario, con un porcentaje muy relevante. Entonces, si nosotros entendiéramos que la gente quiere democracia, quiere más acuerdos, bueno, entonces deberíamos empezar por dejar de pelear y tratar de ser más constructivos y avanzar en lo que la gente está planteando claramente en todas las encuestas que son sus prioridades. Pensiones, salud, educación. De hecho, están justamente esas preocupaciones como número 1, 2 y 3 en el primer ranking, digamos. Eso se repite en todas las encuestas. Exacto, pero efectivamente quieren más democracia, quieren avanzar, quieren más acuerdos, efectivamente, pero ¿de quiénes? Porque no ven a la clase política, no la ven como un interlocutor válido ahora. Es que hay un cambio muy significativo y es primera vez que por lo menos yo lo veo en el último tiempo, que es el desplazamiento de delincuencia como el problema más relevante y pasa a ocupar el 4º o 5º lugar, ocupando el primero las pensiones. Y eso va en línea con la reforma o el proyecto que presentó el presidente Piñera el día de ayer y que hoy día también hizo un punto de prensa al respecto. Y a mí me da la sensación, considerando lo que tú preguntabas, que una de las salidas precisamente pasa por agilizar esa agenda social, pero el presidente está atrapado por el Congreso y por su propia coalición. Muchos dicen que este es un régimen parlamentario de facto, porque el presidente, bueno, desde el minuto 1 que no tuvo las mayorías suficientes para llevar adelante su agenda, pero hoy día requiere el acuerdo, como decía Bárbara, tanto de los partidos de oposición como los partidos propios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que hacer los esfuerzos, particularmente en el mes de marzo, abril, cuando lleguemos al plebiscito, para restituir el orden público y dar garantías de que ese plebiscito se desarrolle de buena forma. Y en tercer lugar, tengo la impresión de que va a ser necesario, quizás en el mes de marzo, en el mes de abril, hacer un cambio de gabinete sustituyendo a los ministros peor evaluados, por lo menos en esta nominal CEP. ¿Eso debería ser necesario? ¿Hacer un cambio de pieza en su principal círculo político? O sea, yo creo que más que el cambio de gabinete es que de verdad hay que buscar una fórmula, y yo creo que en esto tiene que participar tanto el gobierno como la oposición para frenar definitivamente la violencia. Lo que pasó con la PSU no puede volver a ocurrir. De hecho, se tiene que dar la segunda parte a las personas que no pudieron rendirla en una primera instancia, porque incluso llama la atención cuando hay gente del mismo gobierno dicen, miren, parece que no están las condiciones para que se pueda dar, o mirando lo que pasó con la PSU, pensando lo que va a ocurrir con el plebiscito. O sea, a ver, eso uno lo puede esperar quizás de la oposición, la gente que critica, pero es el gobierno, más allá de todo el aporte que tenga que hacer todo, pero es el gobierno el encargado de eso. Entonces, no pueden plantearlo como si fueran opinólogos de una situación en la que ellos no tienen nada que ver. Por supuesto que necesitan el apoyo de la oposición, porque en la medida que estén obstruyendo todas las medidas, que cada vez que se toma una decisión los interpelan o van a tener acusaciones constitucionales, por supuesto que van cohibiendo el actuar de las autoridades. Pero así todo, igual es la responsabilidad de ellos. No podemos permitir que, por ejemplo, en la PSU, cuando se vuelva a dar esta segunda parte, haya nuevamente problemas. Hay mucho temor de lo que va a ocurrir en marzo. Hay temor respecto a
¿qué pasa si no se han aprobado las reformas emblemáticas? ¿Qué pasa si no se ha aprobado la reforma de pensiones, que es muy probable que no se alcance a aprobar? ¿Se van a reactivar las manifestaciones? Lo más probable es que sí. La duda es, ¿se van a reactivar también todos los focos de violencia descontrolada que tuvimos en octubre, noviembre? ¿O vamos a tener manifestaciones pacíficas como la que tuvimos el día del más de 1 millón de personas? Entonces, hay muchas interrogantes en esa línea. Y de hecho, hay otra interrogante adicional, que es si es que cuando votemos el día del plebiscito vamos a conocer o no vamos a conocer las reglas. Porque hoy día todavía está en discusión la paridad, los escaños reservados para pueblos originarios y la participación de las listas de independientes. Todavía no conocemos muy bien las reglas y es muy probable que lleguemos al plebiscito a votar con reglas que aún no conocemos. Sería impresentable. Sí. Para mí, personalmente, eso sería impresentable, porque no puede ser que nosotros tengamos que acudir a las urnas a votar por algo que lo que no tenemos certeza. O sea, cuando nosotros vamos a poder elegir, por supuesto que el apruebo o rechazo ya tenemos una claridad, pero al elegir entre una convención mixta o la convención que se va a elegir el 100%, lo mínimo que uno quisiera saber, ¿qué significa esto? ¿Por qué estoy votando? ¿Estoy votando por con paridad o no? ¿O van a haber cupos reservados para...? Pero uno imaginaría que en este plazo que queda van a empezar a generar los detalles, un reglamento. Sí, pero es que uno no ve ese nivel de urgencia en todos. Pareciera que no hay... Dice, pero si tenemos hasta junio... Tenemos tiempo. Tenemos hasta junio. No, pues que no es hasta junio. Es hasta antes del plebiscito. Ahora, ¿cómo leen usted esta cercanía? Está como muy peleado en buen chileno estas dos opciones, porque hay un apoyo mayoritario a que hay que hacer un cambio a la Constitución. Pero en el instrumento, en la forma, la Convención Constitucional tiene un 44%. Estoy viendo aquí mi ayuda a memoria, y la convención mixta tiene un 37%, o sea, está muy, muy cerca, ¿no? Eso es contradictorio en apariencia, porque si los partidos políticos tienen solamente un 2% de confianza, hay un 14% solamente que se identifica con partidos políticos, en circunstancias que la identificación con partidos en los 90 en Chile fue sustancialmente mayor. Entonces la pregunta es cómo la ciudadanía quiere una convención mixta que supone un 50% de composición de congresistas. Si es que llega a ganar la convención mixta, se nos va a producir un tremendo problema, que es el siguiente. A ver. Dado que la convención mixta va a estar constituida por 86 legisladores y 86 ciudadanos elegidos para esos efectos, y dado también que lo que se busca es la paridad, entonces de esos 86 congresistas, la mitad, es decir, 43, debiesen ser mujeres, si es que pensamos que el Congreso quiere promover la paridad. De ser así, 43 de las 45 mujeres que componen hoy día el Congreso Nacional pasarían a formar parte de esa convención mixta, dejando el resto de la legislación solamente o casi exclusivamente a hombres. Y ese es un problema de mayor envergadura que estoy seguro la comisión técnica especialista no miró, o a lo mejor imagino, que la convención mixta no tenía ninguna posibilidad de ganar. Mira, esto es una teoría personal, pero yo creo que hay muchas cosas que no pensaron, porque se planteó esta alternativa sin pensar quién iba a querer ser. Había muchas restricciones, ¿se acuerdan? Que había que renunciar al cargo, por ejemplo. Claro. ¿Qué diputado va a querer renunciar a su cargo, pensando además en la dieta o en la posibilidad, y además la inhabilidad que va a tener después, inicialmente, de no poder presentarse a la elección o reelección inmediatamente después? Entonces, había una serie de restricciones que finalmente empezaban a ser totalmente inviables, porque nadie iba a querer, tampoco los podían obligar. Entonces, claro, ahora hay algunos puntos que se han arreglado, pero tenemos este otro que es verdad y bien grave, porque ¿cómo va a sacar a todas las mujeres de la Cámara? Y hay otro problema adicional, que si elegimos a esos 86... asambleísta o convencionista, como le queramos llamar, va a reaparecer con todo el sistema binominal. Porque necesariamente algunos distritos van a tener que elegir 2 representantes, porque el tamaño de esa legislatura, para efecto de los convencionistas, son 86, no son 155. Con 155 tiene más juego. Puedes elegir entre 3 y 8, pero cuando son 86 va a reaparecer el sistema binominal. ¿Cuáles van a ser los criterios? ¿O quiénes van a querer? Todos esos son interrogantes. Yo creo que ellos están esperando, aunque digan lo contrario, que gane la 100% elegida, ¿no? 100% los mismos congresistas están esperando eso. Hay un capítulo muy interesante también de esta ACEP, que es la evaluación de los personajes políticos. Y aquí también les hago la pregunta a ustedes. ¿Quién cree ustedes que en este escenario tan difuso, tan movido, porque es muy líquido todo esto de estos meses, quién capitaliza o nadie capitaliza? De hecho, estaba viendo la lista de los primeros 5 o 6, el único cuya aprobación o evaluación positiva supera su desaprobación es Joaquín Lavín, con un 37% de evaluación positiva versus un 32% de negativa. Yo creo que nadie capitaliza. Lo que pasa es que algunos
perdieron más o perdieron menos. En el caso de Joaquín Lavín, si uno mira, la caída que él tiene es más fuerte que la que tienen los otros, porque obviamente estaba mucho más arriba. Para capitalizar nada. Perder, en el fondo, aquí el tema es perder lo menos posible, pero ganar, nadie. De esto, creo que es primera vez, ¿o no? Sí. Que tenemos en la lámina donde muestran todos los que suben y los que bajan, en la parte que es hacia arriba, cero, no hay nadie. Todos cayeron. Entonces hay que mantenerse al margen. Ahora, una cosa que llama la atención es que, si no me equivoco, casi todos los que están con mayor aprobación justamente han coincidido con aprobar el proceso constituyente y la nueva constitución. Sí, Claro. estoy revisando. Joaquín Lavín, Jorge Char, Michelle Bachelet, Manuel José Sandón, Beatriz Sánchez y Katy Barriga la agregué porque es la única alcaldesa que aparece en este top, digamos 5 o 6 más o menos, pero al mismo tiempo, hay que decir, también tienen una caída estrepitosa en la aprobación. Ahora, me llama la atención lo que ocurre con Giorgio Jackson y Gabriel Boric, porque Sí, están se bastante desploman. más abajo. Sí. 19%. A mí me llama la atención y me gustaría también que se refieran. Hay algunas figuras, por ejemplo, en el oficialismo que han demostrado ser muy articuladores, más moderados incluso, como Mario Desbordes, por ejemplo, el timonel de RN, pero está ahí en la medianía. Uno esperaría que a lo mejor hubiese destacado un poquitito más. ¿Cuál es la lectura que No se... destaca porque si bien es una figura que ha buscado los consensos y la gente busca los consensos, no tiene autoridad para dirigir su propio partido. Si su propio partido es el que está dividido hoy día. Por un lado está el senador Osandón, que apoya la nueva constitución, apoya la opción apruebo, y por otro lado está el senador Alamán, que apoya la opción rechazo. Eso por una parte. Por otra, si es que uno mira el ranking que tú acabas de mencionar y lo correlaciona con los niveles de intensidad partisana, por así decirlo, de los más partidarios, los líderes que son más operadores dentro de un partido político, la relación es inversa. Es decir, los que están arriba son los que menos se inmiscuyen en la política interna de los partidos, y los que están abajo son los que más se inmiscuyen en la política interna de sus propios partidos. ¿Qué sorprende de Desbordes, eso sí? Que siendo presidente de partido, que generalmente son los que están abajo, no esté en la lista de abajo hacia arriba. Por lo menos de la mitad hacia arriba, junto con Heraldo Muñoz. Yo diría que esas son las dos grandes excepciones que, si bien no pueden sacar bajo ninguna perspectiva una cuenta alegre, de todas maneras caen menos que el resto de los líderes que aparecen acá. ¿Cómo se avanza desde el gobierno? Son 2 años que quedan todavía y están en contra de todas las estadísticas, al menos. ¿Cómo lo ven ustedes de aquí en adelante? O sea, es que no hay ninguna posibilidad de avanzar en nada si es que el gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo. Y si no dejan las pequeñeces de lado, no hay absolutamente ninguna forma de avanzar. Siendo optimista o pesimista, en realidad no sé, quizás realista. De eso va a depender, de que avance la reforma. Si nosotros miramos lo que se presentó como reforma de pensiones hace unos días, es bastante, casi igual a lo que había propuesto el gobierno anterior. Entonces, ¿pero qué encontramos ahora? Una oposición que viene recargada y que quiere ir mucho más allá de lo que ellos mismos estaban proponiendo. Entonces, claro, ¿cuál va a ser la generosidad? ¿Van a reconocer los avances y las cosas, las concesiones del gobierno? ¿O van a tratar de correr el cerco 3 cuadras más adelante? Pero hay una renuncia completa casi al programa, ¿no? El programa original. Quizás voy a plantear una idea que no va a tener mucha acogida, pero yo creo que la única solución para el gobierno, fuera de las que te comenté recién, es que el presidente se sume al apruebo en el proceso constituyente. No hay ninguna otra opción para salir de esto que no sea sumar, o que el presidente se sume al cambio constitucional con todos los costos internos que eso implica. Yo sé que sería muy raro tener a un presidente aprobando y a uno de los partidos rechazando, pero si se trata de salvar la figura de Piñera, yo no veo ninguna otra opción que no sea sumar al presidente a la opción ¿Pero apruebo. eso no tendría un efecto colateral inmediato en el oficialismo? O sea, yo creo que se destruye el oficialismo. O sea, por menos han congelado relaciones. Claro por que tanto, sí. ¿Tú lo ves factible haciendo esta política ficción que, por ejemplo, Piñera o sea, pueda? más allá de que eventualmente pudiera, pueda hacer eso. independiente de que esto pudiera ser bueno pensando en la opinión pública o no. Pero me preguntó por el presidente cómo salvar a Piñera, ¿eh? Sí, Yo claro. respondí por eso. Sí, ese fue el escenario que tú planteaste. No salvar a la coalición. Claro, ¿tú lo ves factible que el presidente Piñera pueda eventualmente tomar esa decisión o barajarla al menos? No, muy difícil. Porque además ya ha tenido muchos problemas con la UDI, entonces la UDI, a diferencia de RN, está bastante más alineado. Ya están molestos porque finalmente ellos se dieron algo que no era parte del programa, no era algo que ellos hubieran querido. Se dieron, van a trabajar por rechazar. Pero de esto bastó con que un ministro dijera, mira, yo voy por apruebo, y ya de inmediato pusieron el grito en el cielo. Entonces, que lo hiciera el presidente. Sí, sería raro, pero si ya estamos pasando una retroexcavadora en un gobierno porque de ya, derecha, ya lo entregaron todo. ¿por qué el chofer no puede también sumarse a demoler la casa? Ahora, en medio de este contexto, han habido muchos líderes del oficialismo que han empezado a decir públicamente, no, ¿sabes qué? Cambié de opinión,
voy a votar que no porque no están las condiciones, no se garantiza el Estado de Derecho, la seguridad. Sin embargo, ahora con estos nuevos datos sobre la mesa y se ve nuevamente que hay un apoyo mayoritario al cambio de constitución, eso de alguna forma podría frenar a quienes a lo mejor estaban pensando si quizás iban a seguir el mismo camino, el mismo Pero derrotero. mira, las cifras siempre se pueden mirar, y eso es la economía más que nada. Siempre hay una forma de mirar algo como te De otra conviene. manera. Entonces, cuando tú miras las prioridades de la gente, resulta que la reforma constitucional está como en el número 11. Sí, Entonces, alguien podría decir, oye, claro, si te preguntan, ¿quieres una nueva? Sí, pero ¿qué es para ti lo más importante? Pensiones, salud, educación, seguridad. Y nombran del muchas 3 al cosas. 7% estaba más o menos bajo la mitad de la lista Pero de la está como reforma en el lugar constitucional. 11. Porque, Claro. entonces, claramente eso podría ser un punto para las personas que suponen decir, oye, sigue siendo una prioridad bastante más abajo de las otras. O sea, primero, mejor avancemos en pensiones, avancemos en la otra reforma. Para mí la situación, de acuerdo a esta encuesta, está 67-33. ¿Por qué? Y voy a argumentar por qué. 67-13. Claro, pero ¿por qué voy a argumentar que el lo no sabe, no contesta es un rechazo encubierto? Puede ser. Las encuestas preelectorales para el plebiscito del 88, la última encuesta, el CER que se hizo antes del plebiscito, mostró que el sí tenía un 20% de apoyo y el no un 57% de apoyo. La encuesta acertó casi perfectamente el apoyo que obtuvo el no y subrepresentó el apoyo que obtuvo el sí. Pero si uno sumaba al sí con los indecisos, los no sabe, no contesta en esa época, te daba casi exacto el 43%. Esa fue la encuesta del CERC previa al plebiscito. Por lo tanto, no hay razones para pensar de que eso no pueda ocurrir nuevamente. Yo tengo toda la sensación de que hoy día las cifras son 67-33 y no 67-20 como muestra la encuesta. Sí. Ahora, si hay una materia en la que aparentemente hay mucho acuerdo, es respecto del tema de la violencia. Si tú sumas, restas los porcentajes, más de un 80% rechaza las barricadas, rechaza los saqueos, rechaza también muy fuerte los incendios, apoya las manifestaciones un 50%, las manifestaciones, pero la violencia no. Por lo tanto, eso indicaría a lo mejor que habría de aquí en adelante una agenda un poco más robusta, a lo mejor más consenso político de todas las partes por, de una vez por todas, condenar y acabar también con eso, ¿no? O sea, quizá la oposición, viendo estas cifras, podría cambiar un poco la postura. De hecho, ya la ha cambiado. Se aprobó la ley antisaqueos, antibarricadas. Quizá eso hubiera sido imposible aprobar. Bueno, uno arrepentido en el camino. Claro. Sí, pero finalmente se aprobó. Sí. Pero el problema también, adicional a ese, es que hoy día Carmen Frey, que se supone que es la que dirige el proceso de cambio constitucional de la democracia cristiana, dijo que si ganaba el rechazo se venía el caos. Lo mismo hizo el presidente del Senado, con una declaración absurda respecto a que ganaba el rechazo y también se venía el caos. Entonces Heraldo Muñoz tenemos miedos cruzados. Algunos tienen miedo a que gane el apruebo, otros a que gane el rechazo. Y el gran problema es que muchas veces el miedo moviliza más que la esperanza. En consecuencia, podríamos tener una alta participación producto del miedo y no una alta participación producto de la esperanza. Yo sé que esto no cae directamente en su expertise, pero se lo quiero preguntar igual porque me imagino que tiene una opinión muy acabada al respecto. ¿Qué tanto está permeando la tecnología? Y por eso se lo quería preguntar. La forma de hacer política, la forma de relacionarse en política, la forma de votar en política, porque hoy día aparentemente están todos con el teléfono en la mano viendo qué se está diciendo, aunque la muestra quizás no sea la más representativa, pero es la que hay. ¿Cómo está afectando eso? Porque está la protesta de la calle, pero también está la protesta digital, que puede ser igual o más efectiva. O sea, yo diría que toda. Un 100%. Desde, o sea, uno lo puede ver en todos los ámbitos cotidianos. Por ejemplo, cómo organizar una marcha. O sea, ahora es tan simple como viralizar un flyer, una invitación, y es infinitamente más fácil de cómo hubiera sido hace 10, 20 años atrás. Por ejemplo, las noticias falsas que se difunden por WhatsApp, por las redes sociales, por Twitter, o noticias que están a medias o que tratan de influir en alguna cosa. Bueno, por supuesto también la posibilidad de entregar información, hacer campaña. Y eso también es un desafío tremendo para el CERVEL y para respetar todas las reglas, porque en el fondo antes tú decías ya, puedes poner un cartel acá o no y puedes sancionar, pero ahora con las redes sociales o tú puedes hacer un folleto o enviarlo, no necesariamente tienes que ser el candidato, o en este caso el partido que va a promover una alternativa, sino que cualquier persona puede gastar. Entonces, hacerle seguimiento y controlar eso y fijarte que no se incumplan las restricciones de presupuesto, por ejemplo, se hace mucho más difícil. Y fíjate otro detalle. Si uno mira la confianza en las instituciones, en primer lugar está la radio y las redes sociales al mismo nivel. Están ahí, empate. Por lo tanto, si es que, como decía Bárbara, hay mucha noticia falsa circulando, eso también puede incidir en las preferencias políticas de la gente. Lo vimos con la elección de Trump.
que muchas veces había mensajes teledirigidos a ciertos electores con Eso, claro. sus intereses para ingeniería social. votar por él. Y solamente para ir terminando, porque me dicen que ya estamos casi en el tiempo, se los decía también esto de la tecnología, porque incluso las reglas del juego entre colegas, diputados o senadores, también ha cambiado. Es decir, hay diputados que hoy día dicen, ojo, esta ley la votó en contra tal, y o los sea, dicen para la funa. Claro, entonces ellos mismos se quejan, oye, esta regla no me parece esta forma tampoco, es como una encerrona. Pero eso está pasando en todo el mundo, o sea, hay que aprender a jugar también con esa regla. Yo no sé si es derechamente una actitud negativa o no, es la tecnología que permite hacer eso. Es una especie de accountability en el Sí, fondo. una contabilidad horizontal, exactamente. Lo que pasa es que se puede mirar como una especie de accountability, pero también se puede mirar como una especie de funa o de bullying virtual, Exacto. porque finalmente lo que se está buscando en muchas ocasiones no es solo que la gente sepa, sino que la gente sepa y reaccione, y lo fune, y lo persigan, y lo acosen, y con acciones violentas lo obliguen a actuar de una forma determinada, que es muy distinto a que tú simplemente te informes de lo que hacen o no los diputados. Una buena noticia, ¿eh? El mismo nivel en todo caso las personas que se informan sobre política lo hacen en redes sociales y también en canales de televisión, canales, en sí. programas. Así Menos que mal. lo están viendo. Les quiero agradecer su presencia. Tienen mucha pega este año. ¿Cuántas elecciones tenemos este año? Muchas. O sea, podemos llegar a tener en estos 2 años que vienen, máximo 17, un elector se podría enfrentar a 17 papeletas. Tremendo desafío, no solo para la gente, para los partidos también, a quien elijo como candidato hoy O día. sea, tienen que tener muchos candidatos. Muchísimos. ¿Tendrán lo suficiente? Vamos a ver. Bárbara Briceño, cientista política. Mauricio Morales, también cientista político de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias por el análisis de esta CEP y nos encontramos próximamente acá en Vía Pública. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Bien, la pregunta que habíamos hecho antes de esta entrevista, ¿crees que el matrimonio igualitario es el primer paso para que parejas homoparentales puedan adoptar? ¿Cómo va la encuesta? Se lo decimos a la vuelta de comerciales. Ya volvemos. Volvemos en Vía Pública para contarles que las comunas de Nacimiento, Cabrero, Santa Juana y Mulchen de la región del Biobío se mantienen en alerta roja tras incendios forestales. Las altas temperaturas que superaron los 30 grados con ráfagas de viento sobre los 50 kilómetros por hora han dificultado el control del fuego. Según información proporcionada por CONAF, solo en la comuna de Cabrero más de 150 hectáreas han sido afectadas. Más información nos entrega a esta hora la periodista Consuelo Sotomayor. Consuelo, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Así es, una situación bastante compleja se ha registrado durante esta tarde en la región del Biobío, que se mantiene en alerta amarilla. Son 3 comunas actualmente las que están con alerta roja. Estamos hablando de Santa Juana, Nacimiento y Cabrero. Sin embargo, la situación más compleja durante esta tarde se ha vivido acá en Santa Juana. Al menos 6 familias tuvieron que ser evacuadas. 2 viviendas han sido ya consumidas por el fuego. Una de ellas, habitadas, tuvieron que ser, ya lo decíamos, evacuadas por bomberos a raíz de este incendio forestal. Son cerca de 600 hectáreas las que ya han sido consumidas por el fuego en la región del Biobío, al menos hasta el último reporte, cerca de las 10 de la noche. El Comité Operativo de Emergencia, 15 focos se han mantenido activos durante estas últimas horas. Como ya lo decíamos, los esfuerzos se han concentrado principalmente en Cabrero, en Nacimiento y acá en Santa Juana. Ha dificultado bastante el combate de este incendio. La temperatura que ha llegado cerca de los 32 grados acá en Santa Juana, 28 grados en la comuna de Concepción, una situación bastante inusual. Han sido las temperaturas más altas de esta temporada. A eso se suman los fuertes vientos que se han dejado sentir durante esta tarde. Ha bajado, eso sí, en algo la intensidad del viento, pero el incendio, al menos acá en Santa Juana, sigue sin control, no ha podido ser contenido. Recordemos que en este momento no están trabajando las brigadas aéreas, solamente brigadas terrestres de CONAF, además de bomberos que resguardan las viviendas. Es una zona de difícil geografía donde nos encontramos en este momento. Estamos hablando del sector Curalí, el sector La Cascada acá en Santa Juana. Son caminos bastante complejos, estrechos, además de quebradas, y eso ha dificultado aún más el combate de este incendio. No ha habido un nuevo reporte de viviendas, sin embargo, durante esta jornada han sido varias las que se han visto amenazadas por el fuego. Se está trabajando, eso sí, bomberos en distintos puntos del cerro para poder contener y evitar que el fuego alcance estas casas. Hay otra situación bastante compleja que afecta a la región del Biobío. Recordemos que los brigadistas forestales de CONAF están en paro, en demanda de mejoras salariales y laborales.
están con turnos éticos, eso sí, son cerca de 150 brigadistas los que se mantienen en turnos éticos, pero lamentablemente no han dado abasto para contener esta situación en la región del Biobío. Vamos a revisar algunas de las declaraciones que pudimos captar durante esta tarde de quienes lamentablemente fueron víctimas del fuego. Su casa se vio afectada y completamente consumida por las llamas. Escuchemos. Vivienda quemada, donde habitaban 7 personas, además una vivienda deshabitada. Tenemos 6 familias que se evacuaron, ¿cierto? Adultos mayores que los llevamos a albergue. La situación en estos momentos está bajo, digamos, no está en control. Tenemos 2 focos de incendio que son los que nos preocupan y bueno, es que se ha arrancado también en los cerros para zonas donde tenemos vivienda, por lo tanto se ha estado evacuando. En eso hemos estado y tenemos albergue también donde estamos llevando a las familias. ¿Dónde están? Hasta el momento deben ser alrededor de unas 10 viviendas que están en peligro de quemarse, que se han salvado milagrosamente. Ojalá que no pase a mayores, más de lo que hemos tenido, una familia lamentablemente que perdió todo. El riesgo está todavía latente. Estaba en la casa cuando empezó el incendio y la verdad es que tuvimos muy poco tiempo. Yo alcancé a llegar a mi casa y a rescatarlo a ellos y prácticamente no rescatamos nada porque fue muy rápido, cosa de segundo. El fuego ya había abrazado la casa y tuvimos que evacuar. La casa, si fue el foco, empezó al frente de nosotros y de ahí saltó como una chispa hacia el otro lado del camino y empezó en unos segundos, lo abrazó el fuego. Eso fue lo que sucedió y segundo, justo llegó la brigada y lo hicieron evacuar la casa porque ya estaba el fuego demasiado encima. Estaba encima ya cuando sí fue, no le digo, pasarían 15, 20 minutos, sería mucho que pasó, que llegó hasta la casa. Bien, ustedes escuchaban esas declaraciones, el riesgo sigue latente, se sigue trabajando en el control de este incendio vía terrestre, solo brigadistas terrestres son los que están trabajando en este momento acá en Santa Juana, además de maquinaria que está también apoyando las labores de contención de este incendio y por supuesto los equipos de emergencia y bomberos que sigue apostado en distintos puntos del cerro. Hay diversas viviendas, caseríos, pequeños poblados, cerca de 7, 8 casas en distintos puntos del cerro, de acá donde nos encontramos en este momento, el sector Curalí Alto. Ahí se están concentrando los esfuerzos para evitar que esas viviendas sean alcanzadas por las llamas. Ha sido una jornada compleja, ya lo decíamos, vientos de hasta 50 kilómetros por hora en algunos momentos, además de altas temperaturas, las más altas de esta temporada acá en la región del Biobío, que se mantiene en alerta amarilla. Ha habido distintos focos que se han provocado durante estas últimas horas. Estamos hablando también de Hualqui, un incendio que comenzó cerca de las 8 de la tarde en un predio forestal y evidentemente lo que preocupa son las condiciones del viento, que pueda una de las pavesas alcanzar otro punto e iniciarse un nuevo foco de este incendio forestal que sigue activo al menos acá en Santa Juana. Vamos a estar muy atentos al reporte de los equipos de emergencia y por supuesto de la ONEMI para irles contando en nuestras próximas ediciones. Daniel. Muy bien, Consuelo, quedamos conectados ante cualquier noticia. Volvemos a retomar entonces este contacto desde la región del Biobío. Que tenga buenas noches. Bien, incendios forestales, altas temperaturas, dicen una de las huellas del cambio climático, una de las tantas, ¿no? Y de las más terribles. Cambio climático, ciencia del futuro, astronomía, el imperio de los datos, inteligencia artificial son temas que nos están afectando ya hace mucho tiempo y nos van a seguir afectando nuestra forma de vida. Es para hablar justamente de esos temas que en nuestra capital se está desarrollando la 9ª edición del Congreso del Futuro, un evento casi diríamos único a nivel mundial, donde se dan encuentro las mentes más brillantes del mundo, personas que vienen de afuera, internacionales, pero también tenemos muchos voceros, muchos científicos nacionales que han sido invitados a estos días de debate, donde también se habla de la ciencia de frontera. Para hablar justamente de este tema, de un Congreso del Futuro que ha sido muy exitoso, un poquitito más acotado, pero muy exitoso también en cuanto a participación, estamos acá con 2 invitados de lujo, los quiero presentar inmediatamente. Jimena Lincolao, doctora en Administración y Políticas Públicas y también fundadora de una empresa muy exitosa en Estados Unidos llamada Phone to Action. Gracias. ¿Fue lo correcto la presentación? Sí. Muy bien, Jimena. También estamos con Tomás Pérez Acle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida e investigador del Centro de Neurociencia de Valparaíso. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Muy bien, les quiero preguntar rápidamente para que ustedes se vayan también presentando. Ambos fueron expositores en el Congreso del Futuro en esta 9ª edición. Me gustaría, Jimena, que tú nos puedas contar muy breve
¿Cuál fue el propósito también de tu visita y qué fue lo que pudiste compartir con la gente? Bueno, primero encontré muy buena la organización del evento y estaba bastante impresionada cuando vine también a ver el perfil de los otros expositores, como tú. Bueno, el Congreso del Futuro este año tenía como un enfoque un poco más social de lo que la tecnología puede hacer para ayudar a resolver problemas humanos. Y bueno, mi área es tecnología para participación cívica. Yo hablé sobre todas las tecnologías que existen y específicamente nuestra experiencia en Phone to Action para empoderar a la gente a comunicarse con sus legisladores y también a registrarse para votar y todo lo que tiene que ver con un ecosistema de participación ciudadana. Tenemos que decirlo en todo caso, para los que no saben, Jimena ha sido exitosa en Estados Unidos en una compleja industria de la tecnología chilena, con origen mapuche también, y logró ser exitosa en Estados Unidos. Estaba en la revista Fortune, New York Times, etcétera. Así que gracias por estar acá. Tomás, tú también, un destacado científico que ha trabajado también mucho con Estados Unidos en temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, de microchips. Sí. Hay cosas que no podemos decir, o si no, estamos siendo espiados. Tomás, cuéntanos un poquitito en qué condición y con qué tema en específico tuviste que participar en el Congreso de Futuro. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de participar en el Congreso Futuro, es extraordinario, concuerdo plenamente que es una organización espectacular, la gente está muy interesada de aprender de ciencia. Lo que me tocó a mí tratar de contar muy brevemente tiene que ver con las simulaciones sociales que nosotros hacemos basados en agentes de inteligencia artificial. Esto es una especie como de videojuego donde nosotros ponemos personitas, le damos ciertas características a las personas que tienen que vernos bien con la sociedad y tratamos de entender algunos aspectos sobre cómo funcionan las sociedades. En particular, fui a contar sobre algunos artículos que hemos publicado en el tema, uno reciente en el cual queríamos entender cómo la información cambia el comportamiento de las personas, cómo ese cambio de comportamiento incide sobre dos variables muy fundamentales, que son la justicia y la confianza, que son esenciales para el desarrollo de lo que llamamos el capital social, sobre el cual se funda el desarrollo económico de los países y el bienestar. Y tratando de hacer un guiño, pues, por supuesto, como tú bien dices, sobre la crisis social chilena y cómo las simulaciones computacionales que nosotros hacemos nos pueden enseñar algo sobre lo que pasó en Chile. ¿Cómo se puede modelar la evolución de una sociedad? Porque debe tener tantas variables, tantos factores, sobre todo en algo que es tan líquido y tan cambiante, ¿no? Sí. Ustedes lo hacen utilizando supercomputadores, ¿no? Sí, así es. Bueno, primero es muy difícil, eso es lo primero que hay que entender. Y lo segundo es que esto es un trabajo que es transdisciplinario. Con esto quiero decir que tenemos en mi laboratorio científicos provenientes de distintas áreas, sociólogos, computines, matemáticos, físicos, biólogos, todos trabajando en tratar de resolver un problema en común. Lo fundamental es que sobre nuestro desarrollo computacional, nuestro videojuego, por así decirlo, nosotros ponemos reglas que vienen de la sociología. Por lo tanto, es el sociólogo el que define las reglas. Para eso colaboramos con James Liu, que es un profesor de la Universidad de Massachusetts, Nueva Zelanda, que es un experto a nivel mundial. Él nos define las reglas que nosotros traducimos en ecuaciones matemáticas, por así decirlo, y esas las metemos en nuestro software, en nuestra plataforma computacional. Y después definimos las personas. Decimos, oye, vamos a tener gente de clase social alta, media baja, baja. Y a cada una de estas personas le vamos a dar ciertas características que nos permiten establecer una cierta dinámica en este videojuego que es como que nos dice cómo funciona la sociedad. Y ahí la modelan con estos supercomputadores que, de hecho, demos el crédito, el supercomputador del Centro de Modelamiento Matemático, Así ¿no? es, el Centro de Modelamiento Matemático. Leftraru. Leftraru, a propósito de nuestra invitada acá. Exactamente, el único supercomputador que tenemos, entiendo, interdisciplinario para todas las instituciones. Sí, y que necesitamos seguir financiando porque se le acaba el financiamiento dentro de poco. Sí, pues se cumplen de años justamente. Hay diferentes formas de conectar la tecnología con la sociedad, con la gente, y esto le pega de lleno al core, como al núcleo de lo que ustedes hacen, de lo que es Phone to Action. De hecho, hay un concepto que me gusta mucho y que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Chile hoy día respecto de la desafección entre la ciudadanía y la clase política. Si hay algo que quedó claro en esta última encuesta CEP que golpeó a todo el mundo en la cara, es que se han desplomado las instituciones, hay una crisis de confianza, como decías tú, Tomás, la confianza en el Congreso es un 3%, los partidos políticos es un 2%, Phone to Action justamente canaliza de alguna manera o reconecta esas confianzas. ¿Cómo se puede hacer?
Bueno, Front Row Action nació del mismo sentimiento que tenía la gente americana, el ciudadano americano en Estados Unidos. En el 2012, cuando yo trabajaba en movilización social, me di cuenta que no existían tecnologías que conectaran a los ciudadanos con sus legisladores. Tenía la gente que esperar 4 años para la próxima elección, y la apatía en la elección era también resultado de la falta de integración de la persona con el proceso legislativo en esos 4 años. Entonces, yo vi, en ese minuto no había nada, creamos la plataforma y en un principio todo el mundo decía lo mismo, nadie lo va a usar, los legisladores especialmente decían, es muy difícil que nadie use la radio en forma masiva o tecnología en forma masiva para comunicarse con nosotros. Y se probó totalmente incorrecto. Hoy en día, más de 25% de los mensajes que van al Congreso salen de Front Row Action y otros pasan por otras tecnologías. 32 millones de personas usan Front Row Action regularmente. Más de 70 millones de mensajes han sido enviados. Entonces, lo que ha pasado es que en Estados Unidos, Europa, Australia y Canadá, donde se usa esta tecnología y otras parecidas, no hemos esperado a que el cuerpo legislativo cambie. De hecho, la actitud de ellos ha cambiado paulatinamente y solo recientemente han declarado que ahora sí que están mucho más abiertos a recibir estos mensajes. O sea, de alguna manera se robustece la democracia, ¿no? Ese feedback inmediato que te permite la tecnología. Ustedes convierten el teléfono entonces en una especie de herramienta teledirigida. ¿Yo le hablo a quién? ¿Le hablo a mi representante? ¿Le hablo a mi concejal? A todos tus representantes, a todo nivel, concejal. También estas comisiones que existen de transportes, de escuela, porque aunque Chile es un país pequeño comparado con Estados Unidos, los procesos, los modelos son bastante parecidos. Hay representación a nivel nacional, después tienes alcaldes, intendentes, concejales. Es muy complejo. Es muy difícil que una persona sepa todas las personas que lo representan y que sepa cómo contactarse. Pero si tú sabes quiénes te representan, encontrar el email, después tienen a veces una forma que es bien difícil de llenar, hay robots en esa forma, no se puede leer en un teléfono, o sea, es muy complicado. Y una persona regular, ocupada, no va a saber quién toma la decisión sobre algo, porque a veces un asunto de transportes son más de 3 o 4 personas que toman la decisión, un alcalde, intendente, comisiones, qué sé yo. Entonces nosotros facilitamos ese proceso para que una persona desde cualquier instrumento móvil o de la casa puedan enviar mensajes vía email, web form, redes sociales, teléfono, juntan lo que todo sea. en una sola herramienta. Todo, y todo es sobre la tecnología. Para poder influir, para poder incidir directamente en quién tiene que tomar esa decisión. Ahora, en el mundo digital y en este contexto social también se ha visto otra cosa que tiene que ver con el hacktivismo, por ejemplo, o con un fenómeno lamentable que venía antes de esto en todo caso, que tiene que ver con las fake news, las noticias falsas, ¿no? Se estima que en 2 años más, no mucho, en 2 años más la mitad de las informaciones que van a ver en Internet son falsas. Las noticias, muchas de ellas que se ven en redes sociales también tienen una carga. Una parte de eso o es falso o todo es falso. Y te quiero preguntar a ti, Tomás, que tú trabajas con inteligencia artificial, con estos algoritmos. ¿Existe alguna manera de frenar esto utilizando tecnología? Es como tecnología contra otra tecnología, ¿me entiendes? Sí, es como el radar y el antirradar en las carreteras, ¿no? ¿Se puede? Se puede. Es una vertiente muy importante en el desarrollo científico. Hay varios colegas que están tratando de desarrollar software, algoritmos, decimos nosotros en difícil, para dar de detectar cuándo una noticia es falsa y cuándo no. Y de hecho hay competencias. Si estamos más cerca del 80, del 90%, probablemente tienen más posibilidades de publicar un artículo al respecto. Por lo tanto, tecnología existe para detectar noticias falsas. ¿Es suficientemente robusta para que cualquier noticia falsa nosotros la podamos detectar? Probablemente no. Sería el mismo caso que pasa con el filtro anti-spam en el email. Exacto. De hecho, nosotros cada cierto tiempo tenemos que ir a revisar el filtro anti-spam porque probablemente mucho correo que no es basura quedó atrapado por el spam. Aquí podría de alguna manera pasar lo mismo. Ahora, hay mucho debate también sobre si los proveedores de servicios, llamemos Facebook, llamemos WhatsApp, llamemos Instagram, lo que tú quieras, realmente quieren o no quieren colocar este tipo de filtros. Porque hay un concepto que se llama neutralidad de la red. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera quienes te proveen de servicios en la red tienen que proveerte el servicio sin ningún filtro. Exacto. Y tú de alguna manera tienes que ser capaz de buscar tus propios intereses. Sin embargo, estas mismas redes, WhatsApp, Facebook, no WhatsApp en realidad no, pero Facebook, Instagram, te bombardean de contenido
Los gringos te dan el red pill, te dan la píldora roja para meterte en el Matrix. Sí. Y lo hacen a propósito para tratar de guiar tus intereses hacia ciertos aspectos que finalmente a ellos les generan un rédito económico. Entonces, ya lo están haciendo. ¿Por qué no sencillamente permitir que los usuarios definan o no definan querer tener un filtro anti-fake news? O sea, es interesante el impacto que puede tener una de estas campañas. Ya vimos el caso de Estados Unidos con Cambridge Analytica, lo que pasó con las elecciones en el caso del presidente Trump. Y en un año como este, un año que van a haber tantas elecciones, que se van a jugar tantas cosas, como por ejemplo el proceso constituyente, ¿habría que prestar atención también a lo que está pasando en redes? No, claro que sí. Por cierto que sí. La encuesta CEP mostró que casi 50% de los chilenos se enteraron de las noticias usando las redes. Y eso es mundial. Chile tiene un 146% de penetración móvil y más de 80% de los chilenos usan los teléfonos para acceder a la internet y muchos de ellos lo usan para acceder a las redes. Entonces, pero otra cosa que dice la CEP, hablando de lo que tú me estás diciendo, descolgándome de ahí, es que también quieren más democracia. Es decir, no hay confianza en las instituciones, pero quieren acuerdos, quieren más democracia, también quieren participación. Ojo, están pidiendo también, por ejemplo, mayor cantidad de cabildos, por ejemplo. Bueno, en ese sentido la tecnología podría entregar una solución. De hecho, hay un concepto que tú me dijiste en Estados Unidos hace poquito, cuando estuvimos allá, que me gustó mucho. Es decir, tú me dijiste, las manifestaciones o las protestas físicas se van desgastando en el tiempo, porque la gente también tiene que volver a su día normal, ¿no? Tienen que volver a sus casas, tienen que volver a hacer sus cosas. Lo hemos visto en los últimos meses. Lo hemos visto, ¿no? Las manifestaciones, hablamos, no la parte violenta, las protestas, la manifestación pacífica. Sin embargo, hay otro tipo de manifestación que es la protesta o manifestación digital. Que eso es básicamente también un poco lo que hace Front to Action, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, la CEP también mostró que solo 27% de las personas encuestadas participaron en una protesta física. Entonces, el resto de esas personas necesitan un tipo de representación. Sí. Y esa es una parte. Y lo segundo también es que el desgaste que ocurre se ha visto en Estados Unidos, en la Marcha de las Mujeres en el 2016 y todas las marchas, las demostraciones que pasaron después de la inauguración del presidente Trump se desgastaron. Muchos de ellos usaron Front to Action desde el principio para capturar la cantidad de gente que fue a estas marchas. No sé si en Chile hicieron eso, porque hubiese sido lindo poder comunicarse con el millón de personas que llegó a la Plaza Italia. No, yo creo que no lo usaron. Pero en la Marcha de las Mujeres, Front to Action sí hizo eso, y luego esas personas que asistieron, se mantuvo esa comunicación a través de los años, y hoy en día hay un complemento entre la participación física en demostraciones, en manifestaciones, y la participación digital. Pero el legislador puede poner atención a una marcha masiva, pero no va a tener eso no va a tener un impacto muy grande en una ley, por lo menos no allá, porque ese legislador solamente va a poner atención al constituyente que vive en su distrito electoral. Ahí donde está sus el valor, votantes. claro, de las historias personales que cada persona puede darle a ese legislador. Y también les dan un poquitito de protección política, porque lo que hemos visto allá también es que las mismas autoridades a veces piden, por favor, si estoy de acuerdo con estoy tratando de pasar esta ley, ayúdenme, mándenme cartas, mándenme tweets, porque así yo puedo decir que me están apoyando. Tomás, yo estoy tentado a preguntarte, desde que dijiste que estaban tratando de hacer modelamiento de sociedades, lo cual me parece fascinante, porque no sé bien cómo se podría hacer algo tan complejo. Estoy tentado a preguntarte, ¿ustedes ya han modelado, al decir sociedades, hablas de sociedades en una región del mundo, en un país, en una localidad? Países. En un país completo. ¿Hace cuánto empezaron a hacer eso? Bueno, esto es un trabajo que viene desde más o menos el año 2010, porque venimos desarrollando una plataforma propia, es decir, un software propio que nos permite hacer este tipo de modelos. Todo esto partió con una historia de zombies que apareció en los diarios y también la relaté en el Congreso del Futuro. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en el último artículo que publicamos, lo que hacemos es comparar dos sociedades reales, Nueva Zelanda y Argentina. Y esto lo hicimos con datos que nos provee nuestro colaborador de Nueva Zelanda, donde lo que hacen es seguir a un grupo de personas a lo largo de 10 años, 20.000 personas por país, con una encuesta muy larga, tiene 75 preguntas. Nos pasan esos datos, nosotros extraemos los datos relevantes. Estos datos relevantes se los damos como característica a nuestros agentes, estas pequeñas unidades de inteligencia artificial, y por lo tanto creamos países con el equivalente de la población que tiene cada uno de los países, y con las distribuciones de riqueza, de confianza que tiene cada uno de los países, y comparamos lo que llamamos el resultado económico del país. Cómo generan dinero los dos países en ambas circunstancias,
cuando los perfiles de confianza se ven alterados por situaciones como la información, la fake news y otros elementos. Ese es el foco, básicamente, ver, por ejemplo, en este caso se programó para ver cómo les iba económicamente a esa sociedad. Económicamente, claro. Sí. ¿Siempre ha sido el mismo foco o se puede hacer otro? Porque ese es más, entre comillas, que se entienda bien, es un poco más objetivo quizá o más simple esa cifra. Porque buscar otro resultado me imagino que también está cruzado por la cultura, por los prejuicios, los sesgos. Lo que pasa es que cuando queremos hacer una simulación de una sociedad, tenemos que primero ver si nuestra herramienta nos está dando un resultado que es coherente. Entonces lo que hacemos es tomar los datos de la sociedad, los metemos en nuestra simulación, vemos el resultado y lo comparamos con la realidad. Decimos, efectivamente nuestra simulación se asemeja a la realidad, entonces ahora la podemos perturbar, podemos hacer cambios. Metámosle fake news, veamos cómo elimina la confianza. Cambiemos los grupos socioeconómicos, creemos perfiles de alta confianza, eliminemos los perfiles de baja confianza. Veamos cómo ganan dinero o pierden dinero. Pero lo primero que necesito es saber si realmente mi simulación tiene algo que ver con la realidad. Tengo que preguntarle esto porque ustedes ambos trabajan en el mundo digital, en el mundo de la tecnología también directamente. Y hace un tiempo atrás hubo bastante polémica por un informe de Big Data que se había filtrado. Sí. Claro, te estás riendo ya, Tomás, pero se habla mucho del Big Data, de lo que podría generar, del impacto que podría tener. Sin embargo, el resultado de ese informe, al menos lo que se dio a conocer, porque nadie lo ha leído específicamente, se ha tomado directamente para la chacota, digamos, pero es un tema serio, ¿no? O sea, para que la gente después no piense que el Big Data en realidad no existe o que es una cuestión, un invento que está en las nubes, no. O sea, el Big Data es algo que hay que tomarse en serio. De hecho, ya está modelando muchas sociedades y muchas de nuestras decisiones las tomamos en base a eso. Claro. De hecho, los mismos modelos nuestros, sociedades, se basan en datos de, como te digo, 20.000 personas a lo largo de 10 años. Es Big Data, son grandes volúmenes de datos. Cuando decimos Big Data, en realidad tenemos que entender que son herramientas computacionales y matemáticas, estadísticas que nos van a permitir analizar esos datos, amasarlos, sacar lo que no es relevante y dejar aquellos elementos que son relevantes. Existen, las tecnologías existen hace rato, estamos hablando de las primeras son de los años 50 y 60, estamos hablando de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora tenemos grandes supercomputadores, capacidades de cómputo muy grandes, que nos permiten aplicar estas herramientas para limpiar lo que es irrelevante y dejar aquello que resulta más relevante estudiar. Sin embargo, y esto es importante, es muy difícil tratar de llegar a hacer lo que el informe quiso hacer, que es tratar de establecer lo que llamamos causalidad. Sí. Si el evento A ocurre, entonces va a ocurrir el evento B. Que dos eventos ocurran de forma simultánea, nosotros lo vamos a llamar una correlación. O sea, hay una cierta relación. Pero correlación no es causalidad. Exactamente, la correlación no es causalidad. Yo siempre digo este mismo ejemplo. Sí. Se puede correlacionar la disminución del número de piratas en el mundo con el aumento de la temperatura en el planeta. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, este informe, aunque no conocemos la forma en que está hecho, sus conclusiones son bastante pedestres. Pero eso quiere decir que no se informaron bien, no lo hicieron de la manera correcta, no se asesoraron bien. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan un resultado como este, con un tema serio como puede ser el Big Data, no? Claro. Nos encantaría ver el informe. Todos los que trabajamos en el tema estamos en el mismo Congreso del Futuro. ¿No? Claro, exactamente. ¿Les pasó lo mismo? ¿Lo pensaron? No, nos encontramos con varios colegas y todos nos agarramos la cabeza. Oye, ¿de dónde salió esta cuestión? ¿Qué metodología usaron? Nadie sabe. Entonces, si realmente queremos entender realmente lo que se hizo, deberían liberar el informe, saber cuál es la metodología que se utilizó y de tal manera entrar a entender algunas de las conclusiones. Las conclusiones siguen siendo tiradas de las mechas, digamos, en buen chileno. No puede ser que el estallido social tenga que ver de alguna manera con aquellas personas que escuchan K-pop. Claro, parece el K-pop y otras corrientes que no tienen mucha relación. No tienen ninguna relación. Quiero volver un poco al Congreso del Futuro para que no pase a segundo plano, porque realmente es un evento de lujo que tenemos en nuestro país. Me imagino que ustedes ya lo habían escuchado, sí. A lo mejor habían asistido también algún año a ver las exposiciones. ¿Qué les parece este Congreso en particular, que tuvo una particularidad? Además de que se mantuvo el sello regional, se hizo en varias regiones, en 8 regiones al mismo tiempo, con expertos de muy buen nivel en todas las regiones, estuvo cruzado por la temática de el estallido social. O sea, el foco social estuvo presente, si no en todas, en la gran mayoría de las exposiciones, en el feminismo, en el cambio climático, en la computación. Entonces me gustaría conocer ustedes como participantes de qué les parece esta versión que en algún momento, yo tengo mucho contacto también con los organizadores, yo cubro este evento también todos los años, tenían algo de temor en su momento de si lo hacían o no lo hacían respecto de, claro, la situación. Entonces me gustaría saber ustedes qué les parece ahora que se logró hacer con éxito, que se permeó completamente, ¿no?, del tema del estallido social. ¿Qué les pareció esta versión?
Bueno, yo creo que fue exitoso, porque la asistencia de la gente, no solamente acá, yo fui a Temuco, y no solamente la asistencia, pero la recepción de las autoridades, nos recibió el alcalde, el intendente, tuvimos una cena, un grupo artístico bailó, y la coordinación de la organización, súper impresionante. Pero el apetito de la gente es bien claro, y Chile yo creo que en este momento está en una posición única para no solamente tomar en cuenta la tecnología por el estallido social, pero también para mirar la educación, porque también estamos viviendo lo de la PSU. Muchas de las preguntas que yo recibí tenían que ver como mujer en innovación, cómo entraste a tecnología cuando tenías otra carrera. Entonces yo creo que también el Congreso del Futuro está abriendo la discusión a aspectos más amplios de lo que Chile hoy día, lo que la gente está conversando. La PSU en el asunto, ¿es la universidad el único camino? Es algo que salió mucho en el Congreso del Futuro. Es muy cierto. Una cosa que nos llama mucho la atención es que estaba lleno. Sí. Absolutamente lleno. Este año me tocó participar en Santiago, el año pasado participé en Valparaíso, y en ambos casos lleno, absolutamente lleno, no cabía un alma. Filas afuera. Filas afuera. Gente, se me acercó un abuelito, después de los 80 años, me dice, mijito, me dice, lo quiero agradecer porque por fin entendí algo que dijo un científico, lo quiero felicitar, y ojalá sigan haciendo este evento. Entonces eso demuestra que la gente está ávida de entender sobre ciencia, y a nosotros los científicos nos tiene que importar comunicar de una manera apropiada, porque si lo único que hacemos es ir a hablarnos entre nosotros en difícil, finalmente la gente no va a entender lo que hacemos y no le va a dar relevancia a la ciencia. Y la ciencia, como tú bien sabes, y la tecnología cambia el mundo. Y ojalá que lo cambie para mejor. Había muchas mujeres y había mucha gente que no era de disciplina ciencia y tecnología y que tenían preguntas que cómo es el uso de la tecnología o de la ciencia en el diario vivir. Exacto. A gente también, como tú dices, de edad. Entonces yo conocí a un señor de 85 años que me dijo que él quería aprender tecnología y se había comprado su computador, qué sé yo. Entonces yo creo que el Congreso Futuro yo sabía que tenían un poquitito de miedo por lo que escuché, pero excelente la decisión de seguirlo, y el perfil de los expositores era de otro nivel. Así. No, y conectamos a la ciencia con la ciudadanía, y además también se hace un aporte desde el mundo científico, de la academia, con lo que está pasando en Chile, que también hay un reclamo. Afortunadamente la institución científica, la comunidad científica todavía aparentemente tiene muchísimo respaldo y usted tiene un llamado, ¿no?, a actuar y a ser más relevante quizás en esta agenda. Tomás Perezacle, Jimena Lincolao, les quiero agradecer de verdad su participación acá en este Vía Pública, y esperamos que en el próximo Congreso del Futuro también participen o de invitados o de asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, y con esta entrevista vamos a hacer un pequeño alto, pero ya volvemos con más Vía Pública acá en Canal 24 Horas. Esperemos. Bien, avanzamos en Vía Pública. Al comienzo de este programa le hicimos una pregunta que usted tenía que responder por redes sociales. Vamos a revisar inmediatamente la pregunta. ¿Crees que el matrimonio igualitario es un primer paso para que parejas homoparentales puedan adoptar? Un 60% se inclinó por la alternativa sí y un 40% cree que no. Gracias por participar de nuestra encuesta a través del fanpage de 24 Horas. Y hablando de eso, nos conectamos también con nuestro servicio informativo, 24horas.cl. Ahí está, representante de la ONU dice: la respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse en el diálogo. Ese es lo que dijo. Por medio de una misiva enviada al Congreso, Jan Jarab criticó las medidas impulsadas en la agenda de seguridad del gobierno, señalando, entre otras cosas, que el derecho a la reunión pacífica no debe de ser regulado por un régimen de autorización. Una de las tantas noticias que lo invitamos a revisar en nuestro portal 24horas.cl. Otra cosa que debería revisar es cómo va a estar el tiempo. Veamos a esta hora, temperatura actual en la región metropolitana. Tenemos 21,6 grados, alta temperatura para la noche, lo sabemos. Cuesta dormir, no